Tema: el financiamiento del sector público. Ya estudiamos lo que era el sector público y los bienes que presta. Estos dos videos que vienen vamos a estudiar el financiamiento del sector público, o sea que cómo el gobierno administra el dinero. Vamos a ver como unos 4 temas que hablan sobre el financiamiento o cómo el gobierno distribuye, maneja o recibe su dinero. Entonces eso es lo que vamos a ver en estos dos próximos videos. Veamos: financiamiento del sector público. El primer tema que vamos a ver de esto es el presupuesto nacional, fiscal o público. El presupuesto, en forma general, es un resumen sistemático elaborado en periodos regulares de las previsiones de todos los gastos proyectados y las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. Entonces aquí, veamos aquí. Presupuesto es una proyección. Aquí está, una previsión es algo que no ha pasado, es una proyección, ¿vea? ¿Y qué es lo que se proyecta? Ingresos y gastos. Por ejemplo, un presupuesto de empresa privada. Presupuesto de empresa privada proyecta ingresos, proyecta gastos y proyecta utilidades para el siguiente año. Por ejemplo, estuviéramos en este momento en 2010. Entonces vamos a proyectar los ingresos, gastos y utilidades del 2011. Eso es un presupuesto, es una proyección a futuro. Generalmente se proyectan el año siguiente, el año que va a venir. Ese es lo que se hace el presupuesto. Siempre se presupuesta el siguiente año. Entonces, el presupuesto de una empresa ya dijimos que proyecta ingresos, gastos y utilidades. El gobierno también hace su presupuesto y también es para el siguiente año. La diferencia con el gobierno es que proyecta solo ingresos y gastos. ¿Ya? Esa es la diferencia con la empresa privada. Un presupuesto nacional, también al presupuesto del gobierno se le conoce como presupuesto nacional. También se le conoce como presupuesto fiscal o presupuesto público. Con esos 3 nombres se puede identificar. Un presupuesto fiscal o nacional se basa en la idea de equilibrio entre gastos e ingresos. Entonces, lo del gobierno se tiene que ser ingresos, aquí está, igual que gasto. Por ejemplo, si el gobierno le ingresaron 1.000 millones, tiene que gastar 1.000 millones. Y ahí está equilibrado el presupuesto. Es la idea principal del presupuesto del gobierno, es que tiene que estar en equilibrio. Ingresos igual que gastos. Pero a veces, la mayoría de veces, no se cumple, ¿vea? Entonces vienen otros términos o conceptos que se dan con respecto al presupuesto. El segundo es el déficit presupuestal o déficit fiscal. ¿Y qué es un déficit? Pues es cuando las salidas de dinero son mayores que sus entradas. Entonces ahí estamos ante un déficit. Veamos un ejemplo de déficit. Por ejemplo, el gobierno gastó, este es un ejemplo ficticio, el gobierno gastó 9.000 millones de dólares, pero le ingresaron 7.000 millones. Entonces le faltaron 2.000 millones. La diferencia es menos 2.000 millones. Aquí estamos ante un ejemplo de un déficit fiscal. Veamos el número 3, que es el superávit fiscal o superávit presupuestal. ¿Y qué es un superávit? Pues un superávit es cuando las entradas de dinero son mayores que las salidas. Esto es más ventajoso que el déficit. Un superávit podría decirse que todavía es algo positivo. El déficit es algo negativo, es algo que no tendría que sucederle a los gobiernos. Pero esto es el más común, que es lo que más les pasa a los gobiernos del mundo. Pero, sin embargo, superávit también puede pasar, aunque le sucede menos a los países. Veamos un ejemplo de superávit. Por ejemplo, entradas de dinero fueron 9.000 millones
y salieron 7.000. El superávit es de 2.000 millones de dólares. Aquí está en positivo. Eso es bueno, quiere decir que le está sobrando dinero al gobierno y lo puede utilizar para el siguiente año en otras cosas. 4. ¿Cómo se financia el déficit? Por ejemplo, si ya caímos en déficit, por ejemplo, estos 2.000 millones, este ejemplo del déficit, estos 2.000 millones, si yo no los tengo, ¿cómo hago para terminar el año si me faltan 2.000 millones? ¿Cómo hago? Pues la primera opción sería obtener préstamo. Eso sería lo primero, obtener préstamo. También aumentar impuestos. Si yo quiero cubrir estos 2.000 millones que me faltan, puedo aumentar los impuestos. También puedo imprimir moneda. Acuérdense que el BCR, cada país es dueño de su moneda. Por ejemplo, Guatemala tiene los quetzales, México son pesos. Entonces, cada país, cuando es dueño de su moneda, él puede imprimir perfectamente moneda para pagar esos 2.000 millones que le faltan. Y otro ejemplo para financiar el déficit es venta de activos. Aunque este es el menos utilizado porque sacan unas cantidades muy pocas de dinero, ¿verdad? En El Salvador, esto sería el número 5. En El Salvador, el encargado de hacer el presupuesto es el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda es el que elabora el presupuesto de El Salvador y, según la ley, lo tiene que presentar a más tardar cada 30 de septiembre. 30 de septiembre es la fecha última para que el ministro de Hacienda pueda presentar el presupuesto, ¿verdad? ¿Y a quién se lo presenta? A la Asamblea Legislativa. Se lo presenta a la Asamblea Legislativa para que lo apruebe, ¿verdad? El periodo fiscal es de enero a diciembre. El presupuesto que hace el gobierno es, por ejemplo, estuviéramos ahorita en el 2011, va a ser el presupuesto para el 2012, desde enero del 2012 hasta diciembre de 2012. Va a proyectar ingresos y gastos que va a tener el gobierno. Dígase el gobierno, el ejecutivo, legislativo, judicial y las alcaldías. Entonces, ese es el presupuesto. Veamos otro dato del presupuesto del gobierno. El presupuesto financia los tres órganos del Estado. Aquí está el Ejecutivo, donde están el presidente y todos sus ministros. El Legislativo, donde está la Asamblea, que están los, ¿cómo se llaman? Los diputados, que son los que hacen las leyes en el gobierno. Y el Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Aquí están los jueces y todo lo referente a la aplicación de justicia. Entonces, y también las alcaldías. Las alcaldías, aparte de que, por ejemplo, aquí en El Salvador se financian ellas solas porque las alcaldías cobran tasas, tasas municipales se le llaman, que es una clase de impuesto que las alcaldías cobran, pero también a veces el gobierno, el ejecutivo, le asigna cierta cantidad a las alcaldías del país. Cada país eh, tiene un cierto número de alcaldías que también a veces el gobierno central les da cierta cantidad de dinero para que se ayuden. Ya terminamos lo que es el presupuesto con todas sus implicaciones que tiene, que es una parte muy importante de las finanzas públicas o finanzas del gobierno. Hoy vamos a ver otra parte del financiamiento del sector público que se llama los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes es lo que normalmente, el dinero que normalmente le entra al gobierno. A eso se refiere los ingresos corrientes. Todo aquel dinero que normalmente o comúnmente le llega al gobierno. Y esto es lo primero que hace. Después vamos a ver con este ingreso corriente, vamos a ver en qué se gasta, pero eso va a ser en el próximo video. Y también en el próximo video veremos lo que es la deuda. La deuda, porque a veces el gobierno, la mayoría de veces no le alcanza
el dinero, entonces los gobiernos, esto es a nivel general, en todos los países, la mayoría de veces no le alcanza el dinero, entonces a veces se endeuda. Entonces vamos a ver los tipos de deudas que hay a nivel general y a nivel de El Salvador. ¿Vea? Pero sigamos con lo que es los ingresos. Aquí está. Aquí está un esquema de cómo se dividen los ingresos corrientes en El Salvador. Veamos, aquí está, ingresos corrientes pueden ser tributarios y pueden ser también no tributarios. Los no tributarios se dividen en tasas municipales, que es lo que vimos. Pueden ser multas ya sea de tráfico, multas del Ministerio de Hacienda, multas del CNR o multas del mismo gobierno. Cualquier clase de multa está en los no tributarios. También están las contribuciones. Usted quiere hacer pequeñas donaciones o donaciones de otros países, entra entre los ingresos no tributarios. Y la renta de activos. A veces el gobierno es dueño de edificios, es dueño de terrenos y a veces hay algunas empresas o personas o iglesias o ONGs utilizan esos terrenos o edificios y el gobierno recibe un alquiler por esos terrenos que él hace. Entonces estos serían los no tributarios. Estos de aquí, los no tributarios, son los que representan menos entradas de dinero al gobierno. Los no tributarios es lo que representa menos dinero para el gobierno. Donde más recibe dinero el gobierno es en los tributarios, que es los impuestos indirectos y los impuestos directos. ¿Vea? Los impuestos indirectos, un ejemplo es el IVA y la gasolina. De estos impuestos del IVA a gasolina hay muchos más, ¿vea? Estos son los principales, pero el IVA es el que recauda más dinero. El que reciba más dinero el gobierno por el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Y los impuestos directos está la renta, el patrimonio y las herencias. De estos tres, el que más dinero recibe es la renta. De estos tres, vea, de los impuestos directos, el que más recibe la renta. Pero de la renta y el IVA, el que más dinero da por ahora al gobierno es el IVA. Vea, el IVA, el impuesto al valor agregado, que ha venido cambiando a través de los años. Primero estuvo en 10%, después pasó al 13% y a saber si después se va a aumentar, incrementar más. Entonces estos serían a grandes rasgos los ingresos corrientes que recibe el gobierno de El Salvador. Vamos a quedarnos estudiando los impuestos indirectos y los impuestos directos. Con estos dos nos vamos a quedar viendo de qué trata. Veamos entonces, impuestos directos. Vamos a ver los impuestos directos. Es aquel impuesto que grava directamente las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta. Esto aquí grava con V, significa que el impuesto cae sobre la riqueza o la propiedad o la renta. Entonces este es el impuesto directo, vea, es la característica principal. Y otra característica que tiene este impuesto es que se identifica plenamente la persona que lo está pagando. En esto radica el nombre de ese impuesto, ¿verdad? Que es impuesto directo, o sea que la persona que lo paga, ella se identifica. Por ejemplo, el impuesto de la renta. Todas las personas que ganamos arriba de $480 mensuales por ahora aquí en El Salvador, tienen que pagar un impuesto de la renta. Entonces, todos los años, al inicio de cada año, la persona llena un formulario donde llena todos sus datos personales y también declara lo que ha ganado en el año anterior. Ese es el impuesto de la renta. Aquí está, se declara, se identifica plenamente a la persona. También este impuesto de la renta, la tasa es variable. ¿Vea? Por ejemplo, es un ejemplo, no es que así esté, es un ejemplo. Por ejemplo, si una persona gana de $500 para abajo, no paga el impuesto de la renta.
si gana arriba de 500, digamos, vea, esto no es real, es ficticio porque estos datos van cambiando. Digamos que ganara arriba de 500, digamos que pagara el 5%. De 500 a 1500, el 5%. Ahora, de 1500 a 3000, vas a pagar el 10%. De 3000 a 5000, el 20%. Y de 5000 para arriba, el 30%. Esto es una tabla ficticia, pero así trabaja este impuesto de la renta, ¿verdad? También graba directamente la fuente de riqueza, ¿verdad? Eso es lo que graba el impuesto de la renta. Y es un impuesto progresivo. ¿Qué significa esto de progresivo? Eh, es un impuesto progresivo, generalmente el ingreso de los individuos, familias o empresas, cuya tasa se eleva a medida que aumenta el ingreso del contribuyente. Ejemplos de estos impuestos son la renta, el patrimonio y herencia. ¿Qué es un impuesto progresivo? Es esto, que a medida que usted tiene más dinero, le cobran más impuestos. A eso se le llama impuesto progresivo. También están los impuestos indirectos. Es el impuesto que grava el consumo. Es todo aquel impuesto que va a lo que las personas consumen. A eso se le llama impuesto indirecto. Su nombre radica en que recae sobre el costo de algún producto o mercancía. Veamos la característica de los impuestos indirectos. Se recauda a través de los comerciantes o industriales. El IVA es el principal impuesto indirecto, y el IVA las personas no lo declaramos, sino que cada vez que usted compra algo en cualquier lugar, gasolina, aquí está un ejemplo del súper, el supermercado es el que recauda el impuesto y se lo da al gobierno, ¿verdad? Nosotros le pagamos en el precio del producto, que todo lo que compramos, ahí va el IVA. Entonces usted paga, el empresario aparta el impuesto y se lo da al gobierno y se queda con lo demás, ¿verdad? Entonces es una característica de los impuestos indirectos. También recae indirectamente en la capacidad económica de los contribuyentes. Y por último, es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir un impuesto regresivo? Son aquellos que se cobran a todos por igual. Es decir, la tarifa pagada no guarda relación con la capacidad económica de una persona. Por lo tanto, una persona pobre y una persona rica pagarán la misma cantidad de dinero. Por ejemplo, el IVA. Entonces, por eso se llama que es un impuesto regresivo. Quiere decir que ya sea el pobre o el rico, pagan la misma cantidad por igual. Aquí veamos un ejemplo de la regresión del impuesto. Por ejemplo, una persona que gana $5,000 y si el IVA fuera el 13%, esa persona pagaría 650 de IVA. Menos 5,000 le quedarían 4,350 para gastar, ¿verdad? Y si una persona consumiera $200, ganara y consumiera esos $200, el 13% son $26, o sea que esa persona solo podría gastar $174. Imagínense, gastar 174 a gastar 4,350, ¿a quién le afecta más? Es a esta persona que gana 200 y al final solo gasta 174, o sea que compra menos artículos. Y América Latina se sabe que se basa en impuestos regresivos. Veamos aquí un ejemplo de América Latina y Estados Unidos, que es un país desarrollado, ¿verdad? Por ejemplo, el IVA en Estados Unidos anda por un promedio de 8,2%, que es al consumo. En cambio, en América Latina anda un promedio del 15%. Imagínense, todo lo que las personas compran se le quita el 15% de IVA. Ese es con respecto a esta comparación. La renta en Estados Unidos es del 37% y en América Latina anda un por 30%. Entonces, aquí en América Latina, que somos pobres, se le cobra más al consumo. Estados Unidos, que es un país rico, se le cobra menos. Y en la renta, en Estados Unidos se cobra más de renta a los ricos y en América Latina se le cobra menos. Entonces aquí hay un ejemplo de regresión aquí entre las personas que más ganan y los que menos ganan. Y también hay un ejemplo de los dos impuestos que hemos visto, de impuestos indirectos e impuestos directos, y cómo es lo que se grava en cada región. En el caso de Estados Unidos
y América Latina, se puede ver aquí la comparación de lo que se cobra en nuestros impuestos. Hemos llegado al final de este video. Gracias por su atención.